legislativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... De que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? A toda la teleaudiencia de YouTube. Ahora venimos con otro nuevo evento, Sí, otra nueva sesión, ¿no? Una nueva sesión y es acerca de Richard Feynman. Ramiro, más o menos tus saludos y... Sí, igualmente Armando a la superaudiencia de 10 personas que nos ven. 9, porque ya vamos a llegar a 10 y ahí lo tenemos que celebrar a lo grande. Sí, claro que sí. No, pero bueno, hoy, ¿verdad? Este tema que vamos a tocar hoy día es muy... Vamos a hacer también algunas otras biografías, pero empezamos con Richard Feynman, que para gente que trabaja en física es todo un ícono, ¿no? Es como un... Es muy conocido y en verdad es una persona... ahí dice, ¿no? 100% genio, 100% bufón. Esa es una frase de Freeman Dyson, que lo conoció de joven, y él decía al comienzo, cuando recién lo conoció, dijo, uy, este señor es 50% genio, 50% bufón. Pero años después cambió y dijo eso, ¿no? 100% genio, 100% bufón. Es, Eso sí, no me acordaba lo que estás comentando, que eso fue de no, ok. Interesante, interesante. no, sí, y claro, hoy, ¿verdad? Freeman Dyson, que tuvo una vida bien larga, ¿no? Él creo que falleció a los 100 años, me parece, o 100 cerca de los años, 100 años. ¿no? Sí, 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 hace, sí. hace poco. Freeman Y Dyson, ya. era amigo de Feynman cuando jóvenes, ¿no? Ellos tuvieron un tiempo en que incluso hicieron un viaje juntos. Por eso es que lo conoció bien cuando era joven. Oh, ya. Claro, y creo que el viaje fue en Europa. Tal vez, ¿ah? Bueno, claro, o sea, mira, claro, Freeman Dyson era británico, Ajá. pero claro que su carrera después la hizo en Estados Unidos, ¿no? Él estuvo en el Instituto de Princeton. No estoy seguro dónde fue el viaje, Armando, Ya, pero, sí, ya, sí. Sí, pero, ya. pero interesante, ¿no? Y Sí. Ya. Oh, interesante, interesante. Ok, este más o menos sus inicios, se puede decir, en exacto, la parte de la física, ya. exacto. Mira, Ya fue. esta es una de las cosas que lo hacen remarcable, digamos, ¿no? En física. Y él estudió en el MIT, su pregrado, y el doctorado lo hizo en Princeton. Y siendo estudiante de posgrado, lo reclutaron, lo tomaron para que trabajara en el proyecto de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y Claro. es algo bien curioso, ¿no? Porque, claro, había mucha gente con experiencia y todo ello, pero realmente necesitaban a alguien como Feynman para que trabajara en la parte de teórico computacional, ¿no? Él hacía cálculos y tenía a su cargo gente que realmente trabajaba en hacer las sumas, multiplicaciones, las funciones trigonométricas, todo eso. O sea, eran personas, no había una computadora, ¿no? Sino que eran Claro. personas que hacían en la computación. Perfecto. Y bueno, y hay unas anécdotas, Armando, que, wow, son muy curiosas y amenas, ¿no? Por ejemplo, un hobby que él tenía era abrir cajas fuertes. O sea, llegó a un momento dado a ser capaz de abrir casi cualquier caja fuerte dentro de los Álamos. Y claro, esto es un problema porque imagínate, ellos invertían mucho dinero y recursos, ¿no? En la seguridad, y él venía y demostraba que no había mucha seguridad. Un caso famoso es que había una tremenda caja fuerte que era prácticamente imposible de, digamos, de averiguar la clave y, o sea, era muy segura supuestamente, ¿no? Y él fue y la abrió inmediatamente porque el que usaba la caja fuerte nunca había cambiado la combinación original que era 0 100 0. Bueno, Disculpa, no me acuerdo 0, 100, 0, pero creo que era puros ceros, o tal pero vez puros ceros. era puros ceros, y la persona que era la encargada de esa caja fuerte, la que era asignada para la caja fuerte, era el general, un general, un militar Oh, sí, general. posiblemente, ¿ah? Claro. Posiblemente. Qué gracioso, ¿no? Bueno, Sí. pero
Claro, claro, pero, oye, Armando, pero de todas maneras, mira, esto por supuesto es muy remarcable, ¿no? Y el trabajo que él hizo y todo ello, pero él particularmente, personalmente, él, muchos años después en su vida y cuando era profesor, años después, él decía que él no recordaba digamos, con afecto esto, ¿no? Porque era un trabajo para la guerra y él decía, este es un efecto que es un mal uso de la ciencia, ¿no? Que hay Correcto. otros muchos mejores, ¿no? Claro, había una guerra y si no hubiera sido por ese trabajo, tal vez, no se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero aún así, él era ambivalente, ¿no? Con respecto a este trabajo, ¿no? O sea, hizo el trabajo que tenía que hacer, pero nunca le agradó ese trabajo. Correcto, ya después, supongo, con toda la experiencia, no lo veía de buenos ojos, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Es un tanto un mal uso de la ciencia, ¿no? Que penosamente en esa época fue necesaria, ¿no? Pero, no. Sí. Ahora, eso y volver locos de los tipos de seguridad, creo que lo que Sí, hacía dime. él se escabullía Sí, o sea, se escabullía no por la puerta, porque tú sabes, esa parte de todo es de seguridad, ¿no? Se claro, escabullía y de ahí entraba por el gate, por la puerta principal. exacto, Entonces pero la volví a apuntaba, salir, ¿no? Y ¿no? volvía a salir y nuevamente entraba. O sea, los guardianes ahí en la puerta decían, oye, ese tipo ya entró y vuelve a entrar, ¿de dónde viene? ¿No? Hasta que se dieron cuenta que estaba saliendo por un hueco en la cerca. Decía, hay que reparar Correcto, la cerca. correcto. Ramiro, en esta foto supongo que es el de la segunda fila. Sí, Es oye, ¿verdad? ese. Y curiosamente, mira, date cuenta, Oppenheimer, ¿no? Este es Oppenheimer. Exacto. Está a la izquierda de Oppenheimer. Este es Oppenheimer y acá está Richard Richard Feynman, Feynman. lo cual eso es en un simposio en Los Álamos, así que eso como que te muestra, digamos, fotográficamente, ¿no? Qué tan cerca estaba él de este proyecto, ¿no? Correcto, Y, y qué tan alto lo consideraban, ¿no? A pesar de que era muy joven. correcto, correcto. Claro, 24 años nada más, ¿no? Sí, Ya, wow. Esto indica que recibió el premio Nobel. Si nos sí, podemos mira, explicar. 1965, por su trabajo en electrodinámica cuántica. O sea, bueno, esto, claro, la electrodinámica cuántica realmente no lo creó él solo, ¿no? Es un trabajo de muchas personas y de hecho el premio Nobel él lo compartió con otros dos físicos, pero él, digamos que aplicó una técnica que él desarrolló muy, muy bien, que es lo que le llaman ahora los diagramas de Feynman, y ahí justamente se ve uno de ellos, ¿no? Son diagramas que en un solo dibujo como Uh -huh. que concentran mucha información que se podría escribir en muchas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve un electrón, esta imagen es de Wikipedia por si acaso, Ya. pero es un buen ejemplo, ¿no? Tienes un electrón Uh -huh. y que se mueve, digamos, en el tiempo hacia adelante, pero Ah, también se muestra un positrón. El positrón, uh la -huh. flecha apunta en dirección opuesta y Uh eso -huh. es porque dentro de esta forma de aplicar la teoría, los positrones son electrones moviéndose hacia atrás en el tiempo. Correcto, correcto. Y O sea, este es un positrón, ¿no? Ya. sí, y los dos, en el momento en que colisionan, se Ajá. aniquilan y dejan salir un rayo gamma. Eh, por, por, Este es el rayo, ¿no? Y este es el gamma que representa, ¿no? Exacto. Correcto. Y que de hecho es la forma como digamos, se hace actualmente lo que le llaman los scans tipo PETs, para el cerebro, ¿no? Bueno, y en todo caso, y después hay otras interacciones, pero ese tipo de diagrama, creo que es un quark y un antiquark, ¿no? Que se forman. Pero ese diagrama es, digamos, aplicar ese diagrama para resolver problemas de electrodinámica cuántica, resolvieron, o sea, simplificaron mucho, ¿no? Aceleraron la ciencia. Y actualmente, Quantum Electrodynamics, o sea, QED, así se llama en inglés, la parte teórica más precisa que hay en la física. Oh, wow, wow, No, wow. sí, hay Eh, experimentos, sí, wow. Ahora, Richard Feynman, por supuesto, recibió el premio Nobel debido a este trabajo. Y el hombre estaba me parece que estaba bien orgulloso de eso.
creo que si no me equivoco, en su carro había hecho dibujar estos diagramas. Sí, exacto. Él tenía una van en la cual la mandó pintar con toda clase de diagramas de Feynman, así que era imposible de no saber que era Feynman el que tenía ese carro, ¿no? Y, oye, ¡Wow! hermano, y tú también tu tesis la tienes en tu Altima, ¿no? Por supuesto, lo tengo escrito. 1 más 1 = 3. La Spintronics. Qué gracioso. Oye, ¿verdad? ¿No? Bueno, pero, claro, y en 1965 él tendría 40 y tantos años, ¿no? Sí, algo Wow, así, claro. 46 años, creo. Oye, y acá que tú te ganaste el premio Nobel, te tomaste la Oye, ¿verdad? foto. Mira, esa foto es verdadera, yo la tomé, imagínate, pero, pero no es una medalla, Cuando no, recibiste no. tu medalla. Esa medalla, Armando, realmente no es una medalla, aunque no lo crees, es un chocolate. No, pues, Que, mira, ya me estás esto, sacando eso. Y tú que me decías que eras premio Nobel y me mandabas eso con la foto con ahí, mira, mira, mira. no, más bien te voy a Sacando. mandar otra foto donde lo estamos comiendo al premio Nobel. No, es un chocolate, o sea, claro, la envoltura tiene esa forma. Pero ese chocolate, mira, qué coincidencia, eso lo compró y me lo regaló un alumno realmente ahí en Perú, que lo compró en el Museo del Premio Nobel, que está en Oh, Estocolmo. en Estocolmo, Sí, correcto. Ok. así que interesante. Son las lecturas de física de Richard Feynman, los libros, ¿no? Esos fueron clases que él dio durante, ¿dónde y cuándo? ¿En qué momento? Sí, mira, claro, este es uno de sus grandes aportes, ¿no? En los años 60, y esto fue justo antes de que ganara el premio Nobel, creo que 62, 63, por esos años, Ujú, él realmente se dedicó buen tiempo y mucho esfuerzo también en preparar clases digamos, para el primer año y el segundo año de física. O ujú. sea, para los 3 primeros semestres realmente. Son 3 tomos. Creo que cada uno corresponde a un semestre, ¿no? Y en verdad son clases bien inusuales, ¿no? Porque, bueno, para empezar, son clases de los 60. Así que eran las clases en ese estilo en el cual él exponía y tomaba preguntas al final. Y más bien la parte de la exposición es lo que está en estos libros, ¿no? Y claro, o sea, no es un texto, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay problemas para resolver, eso lo hicieron después, y tampoco experimentos de laboratorio, pero sí está la exposición, y es una exposición bien especial, ¿no? Es sui generis, porque él en verdad tenía una visión un poquito diferente a lo tradicional sobre todos los temas, ¿no? Y hay temas fascinantes en estos libros, por ejemplo, a mí me encanta cuando describe cómo funciona la visión humana y la compara con otros animales, con pulpos, y es fascinante, ¿no? Porque es física, pero también entra en otras áreas. Y el, Wow. ter- y el tercer tomo es de mecánica cuántica, que también es una forma diferente de ver las cosas de Feynman. Claro, no es trabajo solamente de él, ¿no? También Sands y Layton, que eran sus colegas, ellos Ujú. tomaron, o sea, ellos hicieron el trabajo de editar, lo cual es un trabajazo también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y Armando, ¿y sabes qué? Mira, algo para nosotros, ¿no? Y también para la gente que nos escucha, mira, la edición del milenio, que es la edición de estos 3 libros del año 2005, ellos corrigieron todos los errores que se habían detectado en todos los años que los libros habían sido publicados, ¿no? Como 40 años. Y lo interesante es que encontraron al final, o sea, cuando se hace la totalización de los errores, aproximadamente un error por página. O sea, había miles de errores en la versión original. Y eso me hace sentir bien a mí porque, digamos, yo recuerdo, yo tengo una falta de ortografía a la entrada nomás de mi tesis. Y digo, no, ¿cómo puedes cometer ese error? Pero no importa, Feynman hizo 3000 errores en sus libros y no pasa nada. No, no, sí, sí, está bien. Pero mira, lo interesante de esto es de que realmente uno sabe cuando publica un libro, ¿no? Son otras personas que también lo revisan y detalladamente. Y aún así se les pasa.
Sí, claro, ¿verdad? Porque mira, ponte a pensar, en este caso, claro, Sanz, Layton, o sea, eran tres profesores y Claro. todos son doctores en física, ¿no? Y bueno, además, pero también es algo bueno. Es que yo creo que es fantástico porque Feynman tenía una actitud con respecto a esos errores muy buena. Él decía, es más, una vez alguien le escribió reclamándole, ¿no? Una chica creo que había utilizado algo que estaba equivocado en el libro y le reclamaba, decía, por favor, ayúdame, explícale al profesor que me ha puesto cero en ese problema porque yo lo hice como tú dices en tu libro. Y él respondió, mira, tú te equivocaste y yo también me equivoqué, así que está bien que te hayan puesto cero, ¿no? No, lo Que vamos a asimile corregir. nomás. Sí, Claro. correcto. No, interesante, muy, muy, muy bueno. Oye, Oh, bueno, mira, yo quería incluir de que esos tres libros también, bueno, imagínate, yo también los tengo ahora, ¿no? Aunque ya, esa foto es en Lima, pero ya, los dejé allá porque en el último viaje no había espacio para traer tantas cosas, pero ahí están, ok. ¿no? Puedes ver que hay una llamita ahí al costado, ¿no? Por supuesto, y sobre todo están los Beatles. Ah, y los Beatles, claro, un póster de los Beatles. Ya. Y, Oye, Armando, ¿verdad? Mira, te cuento algo curioso también. Mira, hay una clase perdida sobre órbitas. ah, Es fascinante. Mira, este es un libro que lo publicó, como puedes ver, David Gustin y su esposa. Ellos encontraron toda la información necesaria para publicar este libro, que es una clase de Feynman sobre gravitación, que no está incluida en los libros originales. Oye, y es fantástica. Además hay unas anécdotas ahí muy interesantes. Básicamente lo que ocurre es esto. Feynman, digamos, retrocede a la época de Newton y dice, con lo que Newton sabía, ¿ok? Sin utilizar matemáticas modernas, sino lo que él creó en esos años, ujú, ¿cómo puedo yo demostrar que las órbitas digamos, gravitacionales son elipses? Y lo hace. O sea, realmente no sigue el mismo plan que siguió Newton, porque Newton tenía una educación diferente a la que hay ahora y la parte de geometría era mucho más avanzada comparado con lo que ahora estudiamos del día a día, porque hay otras ujú. herramientas, ¿no? Pero él lo reproduce y es fantástico. Ese libro además incluye un audio. Hay un audio, alguien grabó la voz de Feynman explicando, así que es una clase fascinante. Wow, wow. Lo puedes escuchar. Sí, 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 está bien. Claro, porque realmente con lo que, con las matemáticas que tenían en esa época, creo que era un poquito, ¿cómo se puede decir? Tricky, ¿no? O sea, un poquito dificultoso el mostrar que es una elipse, pues. Sí, exacto. Uy, ¿verdad? Y eso te demuestra, ¿no? De que también que Newton era un capo, ¿no? Claro Pero, que pero era soltero, ¿no? No tenía las bebés que estaban ahí. sí, no, con razón, pues sí, Bueno, ese es otro tema, Parada, pero parada durmiendo debajo de del manzano. hoy, ¿verdad? Esa manzana, otro día hablamos de eso. Sí, Ya, hoy, mira, y esto es más bien es otro tema, más bien Feynman y el transbordador Challenger. Fíjate, esto ocurrió hacia el final de su vida y hay una película ahora recientemente sobre esto, me parece que, déjame acordar, William Hurt creo que es el que hace el papel de sí, Feynman. William Hart. Ajá. Y bueno, y es verdad, o sea, está basado en un libro que él escribió, o que explicó su trabajo en entender cuál había sido el problema con el Challenger, por qué explotó, ¿no? Y fíjate, claro, hubo otras personas que hicieron la parte técnica, pero él, digamos, se enfocó bien y se dio cuenta de cuál era el problema y lo demostró en televisión, ¿no? O sea, hizo un Correcto. experimento con los O-rings y demostró a todos, o sea, les abrió los ojos, ¿no? En una conferencia de prensa, es una cosa increíble. Mostrar un experimento así, ¿no? Correcto. Y ahí se ve, esa foto es verdadera, es en una conferencia de prensa. Sí, Pues, lo que sucede más o menos explicando un poquito al detalle de esto. ¿Qué año fue, Ramiro? ¿Tú te acuerdas? ah, ¿1986? creo que sí, fue, claro, la explosión fue en invierno, ¿no? En febrero, me parece, porque sí,
fue el invierno, ¿no? Entonces, como todos nosotros sabemos, el transbordador, en ese caso el Challenger, eh, se había retrasado muchas veces para despegar, para mandarlo ya a órbita. Entonces, al final, en el invierno de ese año, sale en misión, pero lo que sucede es que a unos 10, 15 segundos de lo que sale, explota, ¿no? Entonces, el problema que surge es que había que averiguar, ¿no? Como tú dices, cuál era el motivo por el cual había explotado, ¿no? Entonces se forma el comité y creo que Claro. el único que estaba más o menos ahí tratando, que políticamente no tenía nada que perder, ¿no? Era Richard Feynman y realmente con su curiosidad logró demostrar lo que más o menos se estaban imaginando, que debido que los O-rings que tenía para las uniones, para cuando se mueve, ¿no? Sea más o menos flexible, se habían congelado, porque como tú dices, fue en el invierno, en febrero, creo, si no me Sí. equivoco, se habían congelado. Entonces, esa flexibilidad, esa maleabilidad ya no existía. Y ¡pum! Se reventaron y se rompieron y... Exacto, o Ah, sea, verdad, ahora que lo recuerdo más detalles también, sí, esa comisión, claro, el mismo presidente, ¿no? Ronald Reagan en esa época, él convocó a 12 personas para que trabajaran en el proyecto y claro, estaba otras personas que estaban en el grupo, Neil Armstrong y también Sally Ride y un general que había trabajado en los cohetes Atlas, que se llama Cutina, Kutina, claro. Y correcto. ellos encontraron, o sea, bueno, Richard Feynman lo demostró, ¿no? Es una cosa increíble. Claro. Así que, ujú, Sí, sí. y, Dime, dámelo. no, y lo que él decía es que, bueno, y también hacía algunas críticas, ¿no? A la NASA, o sea, hay unas conclusiones también, o Correcto. sea, aparte de la parte técnica, él también tenía algunas ideas de cosas cómo se debería manejar la alta tecnología, ¿no? Correcto. Lo interesante, y esto es lo que tú mencionas, es la demostración que en ese momento fue en televisión, quizás lo pueden encontrar en YouTube. Lo que sucede para demostrar, en vez de estar tratando de hablar mucho, lo que hizo fue poner en un vaso con agua helada los O-rings, ¿no? Y los congeló y se rompieron, ¿no? Los rompió, ¿no? Entonces, eso te queda muy, muy visualizado, ya no se necesitaba entrar mucho detalle de la física, entonces eso ha pasado, ¿no? Sí. Correcto. Muy interesante, Ramiro, muy interesante. Y, ajá, Dime, bueno, dime. oh, verdad, y un comentario que él dijo, y que creo que en la película que estábamos mencionando también es actuado esa parte, pero está basado en la realidad, ¿no? Él decía que esto sí era un buen uso de la ciencia, ¿no? O sea, en resolver un problema y seguir avanzando, ¿no? Correcto, correcto. Wow. Sí, aquí, mira, justo acá está una imagen de la conexión, ¿no? Ajá, ajá, ahí está la explicación. Sí, Ramiro. Exacto, ¿no? Entonces, claro, además de las recomendaciones técnicas, dio también recomendaciones de administración, rogó que se volviera a la transparencia de los primeros años de la NASA y una frase bien interesante, al final de su reporte, él dice la, que las relaciones públicas nunca pueden tomar precedencia porque a la naturaleza no se la puede engañar. Por supuesto, por supuesto. O sea, Así que, sí, o sea, al final tenían que demostrar cuál era el problema, por supuesto. sí. No, wow. Exacto. Bueno, y entonces, hasta el momento hemos visto la parte de física de su trabajo en Quantum Electrodynamics, premio Nobel, ¿no? También el trabajo que hizo cuando era muy joven, también el trabajo al final de su carrera, ¿no? Porque Richard Feynman murió el año 88, ¿no? Justo Oh, poco tiempo después de terminar ese trabajo con el transbordador. ujú. Pero mira, hay cosas personales de Feynman que también son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Feynman y su esposa, Arlene fue su primera esposa, ellos se casaron a pesar de que Arlene ya había sido
diagnosticada con una enfermedad terminal que era un tipo de tuberculosis que no había cura en aquel entonces. Y ella fallece justo al final del proyecto de Los Álamos, o sea, justo cuando estaban haciendo las pruebas de la bomba atómica, justo en ese momento ella murió, ¿no? Y fíjate, hay otra película, no con William Hurt, esta es con Matthew Broderick, que se llama Infinity, que trata justamente sobre ese periodo de su vida, ¿no? Y en la película muestran un incidente que también es de la vida real, ¿no? O sea, cuando ella muere, parece que él no se da cuenta todavía, o sea, no sufrió en ese momento, su reacción fue, digamos, ya yo esperaba que esto iba a pasar, sabíamos esto cuando nos casamos y ha ocurrido, ¿no? Que ha fallecido. O sea, ni siquiera lloró, aparentemente no hubo ninguna demostración de emoción, ¿no? Y así estuvo un tiempo, la guerra terminó y hubo un momento en el cual él lo envían a Tennessee, donde había un laboratorio para que haga algún reporte, algo más. Después de la guerra fue esto, ¿no? Y poco después. Y más bien, estando ahí, parece que él iba caminando por una de las calles de la ciudad donde estaba, ¿no? Creo que era en Oak Ridge. Y vio en una tienda que estaba en venta un vestido en oferta. Y él ve eso y dice, oh, ese vestido está perfecto para Arlene. Y estaba por entrar a la tienda a comprarlo y en eso se acordó que ya no estaba con él. Y ahí en esa calle en Tennessee, digamos, tiempo después, por fin se dio cuenta y empezó a llorar en la calle. Oh, es el momento que realmente sí se da cuenta, o sea, sí realmente reacciona y se da cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Claro. Y bueno, y hay una frase que ella le decía y que es una buena frase, ¿no? Él siempre la repetía, ¿no? Que decía, te cuento la anécdota rápida, ¿no? Ella le había comprado a él un grill, una parrilla y también un gorro de, de chef y un mandil. Y le dijo, por favor, todo eso lo había ordenado online, bueno, online, no, por correo, online, en los años 40. No, no, no. En Amazon. No, de un catálogo, lo había ordenado de un catálogo, por correo. Y entonces, Armando, ¿sabes qué? Entonces la muchacha, ¿no? Arlene le dejó a Feynman que cocinara para ella en la calle. Y eso a él le daba un poco de vergüenza, ¿no? Porque decía, wow, voy a estar con ese traje de chef, ¿no? Con el mandil y todo, cocinando en la calle. Y ella le respondió, ¿no? Y esto es la frase que dice ahí, que, pero o sea, ¿por qué te importa lo que piensen otras personas, ¿no? Y esa es una mentalidad que él toda su vida después de ese incidente tuvo, ¿no? Y decía, nunca debo hacer o no hacer algo simplemente por la opinión que pueda tener otra gente, ¿no? Sino que debe ser basado en lo que yo realmente pienso que está bien, ¿no? Por supuesto, claro, claro. O sea, no, pero Y muy buena frase, ¿eh? Muy buena frase. Realmente sí, esa es la verdad, ¿no? O sea, ¿para qué vale la opinión de los demás, ¿no? oye, Armando, y verdad, hablando de la película Infinity, te cuento algo que estaba pensando, ¿no? Que, mira, la película es con Matthew Broderick, él hace el papel de Feynman, y más bien, creo que era Patricia Arquette hace el papel de Arlene, ¿no? Y fíjate que algo que me había puesto a pensar es esto, ¿no? Que Matthew Broderick hizo una película que se llamaba Juegos de Guerra, en la cual él hace el papel de una persona que sabe mucho sobre electrónica y sobre computadoras y también sobre tal vez de física o algo así, ¿no? Y más bien, otra película de Matthew Broderick es Ferris Bueller's Day Off, el día libre de Ferris Bueller, que es una comedia y en la cual él hace el papel de una persona que no se toma nada muy en serio, ¿no? Y que es bien gracioso, más bien, es un caso así. Entonces, yo me había puesto a pensar que es algo perfecto, entonces, que Matthew Broderick haya hecho el papel de Feynman, porque Feynman tenía esas dos personalidades. Bastante, una buena coincidencia, realmente. Sí. Sí, No sí. sé si fue intencional de los creadores, de los que hicieron el casting para la película, pero me parece que fue una buena idea, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, si no fue, si eso no fue la intención, al menos coincidencia sí es buena, ¿eh? Sí, Sí. sí, correcto. Ok.
Y estos son los libros de Feynman. Sí, mira, ¿Todos los libros? no, hay más libros, pero Ajá, acá, bueno, ya mencionamos las clases, que son ajá, 3 tomos, y que por cierto uno puede leer online, ¿ah? O sea, están disponibles en un website dedicado a las lecturas, así que uno puede verlo ahí. Pero estos son algunos de los libros, no todos, ¿no? Pero algunos de los libros bien interesantes. Mira, Surely You're Joking, Mr. Feynman, es muchas anécdotas. De hecho, la frase, usted debe estar bromeando, señor Feynman, es una frase que él escuchó en Princeton, ¿no? Y fíjate, es como que él no le gustaba nada pomposo, ¿no? Era enemigo de la pomposidad. Así que cuando le hicieron esa frase, que me están reclamando algo, ¿no? De protocolo, he fallado en algo. Y fue porque alguien, una señora creo que le preguntó si quería azúcar o limón en su té. Y él dijo, ponle los dos, o algo así, ¿no? O leche y limón, creo, y pidió los dos. Y dijo, no, eso no se hace. Dice, ¿por qué no se hace? Yo quiero hacerlo, ¿no? Algo así. Bueno, hay otras. Después está el libro que mencionamos, What Do You Care, What Other People Think, ¿no? Es ajá, la ajá, frase que le dijo su esposa. ajá, Después está esa que está arriba, el libro rojo, ajá. Perfectly Reasonable Deviations from the Beaten Path. Eso de ahí es una frase que él escribió en un reporte a la Comisión de Educación de California, porque él, digamos, fue voluntario de revisar libros para niños Ujú. y ver la parte científica. Y él decía, este libro está bien, pero, y dijo esa frase, pero no acepta, este libro no acepta desviaciones razonables, perfectamente razonables del camino normal. O sea, en otras palabras, el libro era muy rígido. Él quería Correcto. que sea más flexible, que dé un poquito de creatividad a los Ujú. niños, Por ¿no? supuesto. Y ese libro, uy, Armando, ese libro es fantástico. Fíjate, son cartas de Richard Feynman que su hija, Michelle, ha recolectado y las ha publicado, ¿no? Y Wow, es fantástico. Hay mucha sabiduría, creo yo, en esas cartas. por supuesto. Después está, fíjate, QED, ese Ajá, libro. Fíjate, ese libro, claro, mira, Quantum Electrodynamics es, como tú sabes, pues es realmente muy correcto, técnico, ¿no? correcto. Pero ese libro está al alcance de otras personas. O sea, no es necesario ser un científico profesional para entender ese libro. De hecho, fue un pedido. Hubo personas que le pidieron que hiciera este libro y él accedió, ¿no? Y escribió, digamos, pero con una claridad increíble, qué es lo que hace la electrodinámica cuántica, ¿no? A mí me Oh, gusta mucho ese libro. claro, Y o sea, explica de una manera un poquito más para una audiencia un poquito más, o lectores de amplio, ¿no? Para indicándole exacto. lo que es el Quantum Electrodynamics. Sí, Excelente. pero lo que me gusta es que Armando o sea, no lo simplifica al punto de que pierde es más bien súper claro, ¿no? Es un fantástico libro realmente. Y es bien pequeño, es solamente, no sé, será 100 hojas, algo así, es bien chico. Ujú, ujú, Y bueno, y el otro libro, Tuba or Bust. Bueno, ujú. al igual que los otros dos libros, Surely You're Joking y What Do You Care Other People Think, ese libro realmente, Feynman es el que cuenta las historias, pero el que las escribió realmente fue su amigo, ¿no? Layton, Ralph Layton. Y este libro, Tuba or Bust, fue escrito por Ralph Layton y es sobre una aventura que ellos intentaron y que, bueno, realmente no se logró con Feynman, porque Feynman falleció antes de que pudieran hacer el viaje, pero ellos querían conocer un lugar en Asia que se llama Tanutua, que está cerca de Mongolia, ¿no? Ujú, Y ujú. en esa época era parte de la Unión Soviética, así que estaba fuera del alcance de los turistas, ¿no? Pero justamente el hecho de que no se podía ir fácilmente, eso es lo que los animaba a tratar de hacerlo. Claro, los motivaba a ir para allá. Sí. Así que es un fantástico libro, de verdad que sí. Es, Ahí supongo que explica todo lo que es sus preparativos para el viaje. sí, oye, y hay unas anécdotas asombrosas, porque esto duró años, o sea, creo que a ellos se les ocurrió esto incluso antes de que Feynman estuviera realmente bien enfermo, ¿no? Porque
él tuvo cáncer y al final, bueno, falleció por el cáncer, ¿no? Pero esto fue escrito antes, ¿no? Y, o sea, Correcto. mejor dicho, y claro, y era muy difícil, pero hicieron muchos avances, Armando. Te voy a decir, es fascinante, es un libro Eh, y, divertido, es toda una y, aventura. y al final Ralph Layton fue o no fue. Sí, Ralph Layton fue, efectivamente. Y fíjate, es algo curioso. O sea, al final él sí llegó a ir y conoció el lugar y es un sitio increíble, pues porque, mira, está en el medio del Asia, pero es una cultura, digamos, un poco aislada, ¿no? Ellos son gente que ha vivido en esa zona donde no hay mucha gente, o no hay otras, solamente están ellos nada más, ¿no? Correcto, Y correcto. el libro es fascinante. Y hay un mensaje también ahí en el libro, y es que, bueno, Richard Feynman no llegó, pero participó en el camino, ¿no? Y eso es la vida al final, ¿no? Ujú. Son es el camino, ¿no? Correcto, excelente, excelente. Entonces, creo que sí, este es nuestro último slide. Me parece muy interesante todo lo que has comentado, Ramiro, todo lo que es la vida y trayectoria de lo que es Richard Feynman, que realmente era, se puede decir, tenía no solamente cuestiones de un genio, sino también el que realmente, como una persona todo normal, que no tomaba las cosas tan en serio tampoco, ¿no? Sí, claro. Y es una buena actitud para todo, ¿no? Correcto, correcto. Excelente. Bueno, Ramiro, tus palabras para acá, Ah, para fantástico. finalizar. Entonces, es un placer haber mostrado esto, ¿no? Que es tan interesante para los que no lo conocen y quizás hemos contado algo que no han escuchado antes y vamos a seguir haciéndolo esto con otras, tal vez Claude Shannon, Armando, después. Sí, Puede Claude ser, Shannon, ¿no? no, definitivamente. Y Definitivamente, Marie Curie, estamos pensando en otras. correcto. Claude Shannon, definitivamente, porque son nombres de personas que realmente no los logramos ligar o relacionar a ciertas cosas que en estos momentos son muy populares. Mucho hablamos de la teoría de la información, todo eso, pero no lo relacionamos con Claude Shannon. ¿Quién será ese individuo, no? Y es fascinante, era un personaje increíble. Ya lo hablaremos de eso otro día, pero ahora nos quedamos con Richard Feynman, Richard Phillips Feynman, y una cosa fascinante saber más de él, ¿no? Bueno, excelente, Ramiro. Entonces, Mm. hasta un próximo episodio, muchachos, y nos estamos viendo.